¿Puedes identificar cuáles emociones se generan naturalmente en tu organismo? ¿Cómo las sientes? ¿En qué parte de tu cuerpo? ¿Cuáles estímulos o impulsos detonan tus emociones más comunes? ¿Sabes cuáles emociones has experimentado más frecuentemente estos últimos días? ¿Tú crees que tú puedes evitar tus emociones? ¿Tú crees que las emociones son negativas o positivas? Cuando sientes una emoción que no te agrada, que es incómoda para ti, ¿tiendes a rechazarla, a bloquearla o a ignorarla? Nuestras emociones son como un semáforo interno y personal. El semáforo es un símbolo universal que nos da indicaciones en el tránsito para que haya una buena circulación y no sucedan accidentes. Sabemos reconocer el significado de cada luz del semáforo. Si el semáforo, por ejemplo, está en verde, sabemos que podemos continuar sin problema. Si está en amarillo, entonces debemos parar, observar, para luego continuar. Y si está en rojo, debemos definitivamente parar. Así son nuestras emociones. Nos señalan, nos dan información. Todas nuestras emociones son como un semáforo interno que tenemos cada uno de nosotros. Y nos señalan algo para ponernos a actuar según entendamos sea mejor para nosotros. Y señores, atención aquí. La naturaleza es tan perfecta que nos provee de este maravilloso recurso. Cuando sabemos reconocerlas y entenderlas y también aceptarlas, podremos tomar decisiones más inteligentes. La emoción es una alteración del ánimo que puede producirse por algo que percibimos a través de nuestros sentidos o por algo que pensamos. Esos son los estímulos externos y los internos. Las emociones son parte de nuestra naturaleza, de nuestra vida. No podemos dejarlas de sentir aunque queramos. Pero además son altamente necesarias. Así que yo te invito a que identifiques cuáles son tus emociones verdes, amarillas y rojas para ti. Por ejemplo, para mí las verdes son las que me generan felicidad, las que me generan confianza, me hacen sentir tranquila, paz, sosiego, serenidad. Las amarillas me dicen que debo ser precavida, que debo parar y observar. Estas pueden ser como el miedo, la sorpresa, la aversión, la confusión, la inquietud, la irritación o el rechazo. Y las rojas definitivamente me informan que debo parar, tales como el miedo más intenso, la ansiedad, el pánico, la depresión, la tristeza, la rabia, la frustración, el rechazo, la inseguridad, los celos. Existen 6 emociones básicas, que son la tristeza, la ira, el miedo, la alegría, la sorpresa y el asco. Las señales que nos dice cada una de estas son, por ejemplo, la tristeza apunta a una pérdida o que algo no va a ser como era antes. Por lo tanto, necesitamos asumir y entender y por eso nos ponemos tristes. El enfado o la ira apunta a que algo ha invadido nuestros límites y necesitamos defendernos. Necesitamos defender lo que es nuestro. La sorpresa nos obliga a dirigir nuestra atención hacia lo que sucede sin esperarlo. El asco viene a decirnos que algo no nos agrada, que necesitamos alejarnos de eso porque no es bueno para nuestra salud. Y la alegría, mi preferida, por último, viene a decirnos que algo es bueno para nosotros, que aporta bienestar y que nos aporta felicidad. De las emociones primarias, que son estas, se derivan las secundarias, tales como la melancolía, el estrés, la satisfacción, el amor, el orgullo, el asombro, el vacío. En mi artículo del blog de mi página vas a poder ver, puedes buscar la rueda de las emociones, donde podrás ver cuáles son las primarias y las secundarias. Por ejemplo, la ansiedad tiene que ver con la expectación que sentimos cuando estamos esperando algún resultado y nos invade el miedo por la inquietud de quizás que no nos guste lo que vamos a recibir. Los celos es una emoción derivada de la ira. También tiene que ver mucho con la amenaza, que viene a decirnos que algo que consideramos nuestro
es posible que peligre, que necesitemos defender de alguna manera. Así que, como ves, las emociones son fuentes de información personales. Cuando eres inteligente emocionalmente es porque tienes la capacidad de entender cuáles emociones te están diciendo qué cosas para que actúes en tu beneficio propio. Piensa, por ejemplo, en épocas de mucho estrés en el trabajo. Tienes muchos entregables y responsabilidades. Muy posiblemente en esos días estás sensible y cualquier cosa puede irritarte. Tus emociones están al máximo, eso es lo que está pasando. Un ataque de ira quizá en ese momento, en tu casa, te está advirtiendo que tienes muchos frentes abiertos, que debes buscar una solución. Imagínate que te sientes ansioso ante una presentación de un proyecto decisivo en tu empresa. Si identificas que lo que tienes es miedo ante esa realidad, que es lo que está pasando, tu emoción te está indicando que necesitas prepararte mejor, que tienes que buscar otros recursos, que debes buscar ayuda y te va a poner en acción. No existen emociones negativas ni positivas. Es importante que comencemos a entender que no existen emociones negativas o positivas. No hay emociones mejores que otras. Simplemente aparecen para ayudarnos y a comprendernos a nosotros mismos ante ciertas situaciones que se nos presentan. Las emociones nos alertan, nos informan de que algo que está sucediendo debemos de ponerle atención. Entonces, ¿por qué nos empeñamos en llamar a las emociones negativas o positivas? Me imagino que alguna vez te has encontrado triste en más de una ocasión, o habrás sentido angustia, desaliento, desánimo. Muchas situaciones te han generado rabia o malestar. Seguramente lo has experimentado. Y sé también que te ha resultado desagradable, lo sé porque también lo he vivido. Lo que pasa es que al entender que alguna emoción es negativa, nuestro cerebro y nuestro organismo trata de bloquearlas. Es automático, no quiere su existencia. Y eso es imposible, las emociones son inevitables, como te dije. No podemos evitarlo aunque queramos. Mejor que eso, deberíamos entenderlas. Así cometeríamos menos errores, tomaríamos decisiones más inteligentes y nos afectaría menos, tanto a nosotros como a nuestro entorno. Imagínate si no sintieras tristeza en algún momento de pérdida de algo importante para ti. Entonces sería una persona insensible y, más importante aún, no aprenderías de lo vivido. Lo que pasa con las emociones cuando aprendemos a reconocerlas, a sentirlas, a entenderlas y a aceptarlas, es que podemos vivirlas y conectar con nuestra conciencia interna, con nuestros instintos. Nos permitimos sentir esos avisos que las emociones nos dan. Así que te invito a que reconozcas la emoción que hay detrás de tus actos. Casi todos vivimos desconectados de nuestras emociones. Si nunca lo has notado, no importa, casi a todos nos pasa. Lo importante es que de ahora en adelante hagas el ejercicio. Las emociones negativas que hemos vivido en nuestras vidas nos enseñan a aislarnos para protegernos. No puedes eliminar tus emociones, pero debes ser capaz de conectar con ellas y entender cómo influyen en tus acciones. Cuando algo te haga actuar y sentirte de determinada manera, párate unos segundos, cuenta hasta 10. Esta técnica, aunque nos parezca muy conocida, sobre todo en los niños, por los adultos rara vez es utilizada. Sin embargo, es muy efectiva. Se ha demostrado que las emociones se sienten unos 10 a 12 segundos, más o menos. Son fugaces, nos duran unos segundos. Los efectos en la sangre es unos 90 segundos aproximadamente. Son rápidas porque están ahí para ayudarnos a tomar una decisión requerida, salvarnos, huir, pelear o comunicarnos con otro. Esos segundos son los que podemos aprovechar para reconocerlas e identificarlas. Luego de estos segundos, las emociones se convierten en sentimientos que si persisten, se convierten en estados emocionales, estados de ánimo.
estos son más prolongados. Así que acostúmbrate a hacer de este ejercicio y reflexionar cuál es la emoción que se genera en ti ante un evento y encuentra su origen. Al principio quizás no sepas por qué actúas o te sientes como lo haces. No te desesperes. No estamos entrenados para hacerlo. Pero a medida que vayas centrándote en tus sentimientos, empezarás a encontrar las respuestas. No te dejes engañar por las apariencias emocionales. La rueda de las emociones que vimos anteriormente puede ayudarte mucho en reconocerlo. Que si tienes razón para enfadarte, entristecerte o frustrarte, claro que sí, sin duda, estás vivo. Eres un humano y tienes todo el derecho de hacerlo. Además que a veces es necesario negar o reprimir las emociones no placenteras solo por creer que el mundo es perfecto, trae consecuencias desastrosas a mediano y a largo plazo. Lo que debes evitar es caer en estados de ánimo centrados en esas emociones poco saludables para tu salud emocional. Dichos estados se convierten en círculos viciosos muy perjudiciales para nuestra salud emocional y física. Recuerda que las emociones se manifiestan físicamente en nuestro cuerpo. Así que la próxima vez que sientas una emoción, presta atención porque significa que en breve te va a invadir un pensamiento. Decide entonces qué pensamientos quieres tener y cómo deseas comportarte, qué vas a hacer. Toma las acciones correspondientes, pero no permitas quemarte en tu propio fuego. Puedes tener más información sobre ese tema en el artículo en el blog de mi página. Si te ha parecido útil y quieres que agreguemos valor juntos, compártelo. También puedes suscribirte a través de mi página a nuestro boletín y vas a recibir más información sobre inteligencia emocional, relaciones y liderazgo. Nuevamente, gracias por estar aquí. Te mando mi abrazo fuerte. Bye.